Buenos días. ¿Oye? Buenos días, Buenos días. profe. Sí, profe. Tenía Sí, un problemita con el micrófono. Listo. ¿Vieron el video? Vamos a ver momento de... Bueno, momento, sí, perdón. Posición de centro de masa. Bueno, centro de masa en general. La posición, velocidad, aceleración. Y lo vamos a ver de dos formas diferentes. Para partículas puntuales y para objetos sólidos. O sea, eso lo vamos el viernes. ¿Vieron los dos? sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo sí los dos. Listo. Recuerde que sería mejor que estuviera un video adelantado porque, por si acaso, ¿no? ¿Qué opinan de la primera? ¿Cuál es la posición de centro de masa? La B. Ok, el significado de esta ecuación no sé si les quedó perfectamente claro. Por ejemplo, las unidades está clarísimo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, tenemos masa arriba y masa abajo, por lo tanto se me va a cancelar. Pero ¿qué función cumple la masa de arriba? O sea, les puedo poner esta ecuación para dos partículas. Vámonos en X, más sencilla todavía. Bien. La función ahí que me está cumpliendo cada una de las masas a multiplicarla por cada una de sus posiciones es una función, es una utilidad, por así decirlo, que en matemáticas se le llama función de peso. No sé si viene de acá o si nosotros sumamos de la cosa de matemática, pero esto que se le pone aquí es un peso que le da mayor importancia a la medida que se le tome. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos regresiones lineales o regresiones cuadráticas o algo por el estilo, que ya han usado ustedes en estadística, perdón, en el laboratorio, que es un poquito de estadística, se les suele dar peso a algunas medidas que se toman como, ¿cómo decirlo?, más exactas que las demás. Por ejemplo, yo tengo un lanzamiento parabólico, ¿sí? Entonces yo tomo una regresión en la cual yo quiero meter una parábola dentro de esa trayectoria. Entonces lo que yo les decía bien al inicio del curso, normalmente se toma la posición del lanzador, ¿ok? Se atraviesa una tabla y se toman diferentes posiciones y se toma la del piso. Funciona mucho mejor o hace una regresión mucho más eficiente si yo el punto del lanzador lo tomo con un peso mayor. Es decir, si ese punto en la regresión vale, no sé, 10 veces más que los demás. ¿Ok? Entonces normalmente el efecto sencillo es llegar y multiplicar ese valor de esa función, que es una ecuación muy similar a esta, y la multiplico por un 10. Entonces le estoy dando 10 veces más peso, por lo tanto mi regresión cuadrática muy seguramente me va a cruzar por ese punto. ¿Ok? Y lo mismo se hace con el último punto, o sea, cuando llega al piso. Entonces ya tenemos una regresión cuadrática que va a cruzar por el primero, el del lanzamiento, y el último, el del piso, más todos los otros puntos que tengan que pasar la regresión cuadrática. ¿Listo? Esos puntos normalmente uno encuentra mayor variación, unos van para arriba o unos van para abajo. Pero la posición del lanzador, esa es casi que perfecta la medida. Y el piso también es muy, muy fácil de llegar y decir, esas dos medidas son bastante estables. ¿Sí? Entonces se le da un mayor peso. Y eso es lo que hace esta masa que tenemos acá. Le está dando mayor peso a la función. O sea, estoy analizando esa ecuación algebraicamente. ¿Sí? Por ejemplo, mmm, no sé si pudieron revisar algunas de estas aplicaciones. O sea, esta aplicación es muy sencilla porque yo tengo acá tres masas de diferente valor, ¿sí? Y miren que mi centro de masa se ubica o tiende a ubicarse más en la función que tenga mayor peso, es decir, la que tenga mayor masa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo cojo B y le pongo una mayor masa, pues mi posición de centro de masa se va hacia ella. Si yo la coloco como insignificante, mi posición de centro de masa está regulado más por estas dos, ¿de acuerdo? Como tiene una masa más o menos similar, pues la posición de centro de masa intenta estar entre las dos, al momento en el que alguna de ellas sea un poco más significante que la otra.
por ejemplo la posición C. Es la única masa que no es cero, por lo tanto el centro de masa está en ella, ¿de acuerdo? Pero si las otras contribuyen, así sea poco, están haciendo que el centro de masa esté en una de ellas. ¿Listo? Miren que el centro de masa no tiene que estar en las masas, y lo mismo pasa con las distribuciones sólidas. No sé si alguno de ustedes se imagine, así yo le pongo el reto mental de una vez, aunque eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Un objeto que su centro de masa no tenga masa, que sea sólido. ¿Cómo se lo imaginaría? Un anillo. Un anillo, total. Una dona, ¿de acuerdo? Un círculo, o sea, puede ser un objeto de dos dimensiones, una diadema, mejor dicho. Cualquier tipo de objeto que tenga esa configuración, vamos a encontrar que su centro de masa está en un punto donde no hay masa. Y es un objeto sólido. ¿Listo? Solo si es una esfera, solo si es un círculo, solo si es un disco, por así decirlo, vamos a tener un centro de masa que ocupa una posición de masa. Pero si tenemos otro tipo de configuración especial, podemos tener un centro de masa donde no es posible ubicarlo. Entonces, miren algo también curioso que vamos a ver más adelante, pero que podemos aprender de una vez. Cuando me hablan acá de la segunda derivada, o de la primera y de la segunda, me hablan de velocidad del centro de masa y aceleración del centro de masa, ¿no? También es un poco curioso, porque si yo le aplico, o sea, si sostengo una dona de cualquier punto, y solamente un punto, yo no puedo llegar a equilibrarla. ¿De acuerdo? Yo no puedo llegar a mantenerla horizontal, de ninguna manera. Con un disco sí, pero ¿en dónde lo tengo que poner la fuerza de aplicación? En su centro, En el centro. en el centro de masa. ¿Okay? Si la coloco en la dona en cualquier punto, lo que voy a hacer es que la dona rote. Y aún así yo le garantizo que ese punto donde ella se equilibre, pero se va a equilibrar vertical, va a cruzar el centro de masa. El centro de masa también es un punto de aplicación de fuerzas en donde no va a empezar a rotar los objetos. Y eso es lo que vamos a ver en 2 semanas. Entonces, bueno, ahí les dejo esta aplicación para que la revisen. O ya la vieron. Sí, No, profe, ya la había yo visto. casi no la vi. Bueno, por eso las pongo. Listo. ¿Qué me opinan de esto? ¿Qué corresponde a la posición del centro de masa? ¿Así? Sí, no sé si en el video lo toman tal cual el término. Promedio ponderado. Creo que sí, me suena. Sí. Sí, creo que sí. Ok, eso es un promedio ponderado. Si tenemos una función de peso, bueno, es algo que no sé si se los presenten así en el laboratorio o no creo que hayan visto un curso de estadística todavía formal. Sí, pero cuando lo vean van a entender un poco mejor cuando les hablo de la función de peso. ¿Qué significa eso? Ahí a la gente le dice que es un ajuste, es un truquito, sí, es un truco, por así decirlo, depende del estadista o de la persona que está haciendo el uso, decir qué punto es más importante que los demás. Entonces, esta función representa algo muy similar. Bueno, ¿qué es incorrecto informar? Afirmar, perdón. De estas 4 preposiciones hay una que está rara. ¿Cuál creen? La primera, la posición del centro de masa no tiene por qué coincidir con alguna de las posiciones de las partículas que conforman el sistema. Totalmente de acuerdo. Está bien, ¿cierto? El momento lineal del sistema será igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. ¿Correcta? Sí, esa es Eso es verdadera. Ok. Viene esta ecuación, ¿no? La C, profe. Sí, creo que es la que está mal. Eh, Listo.
Definitivamente sí, la C es la que está mal. Pero bueno, aquí ya vamos teniendo también las ecuaciones, un poco. No. Acá tenemos la primera del X del centro de masa. Acá tenemos casi que la segunda. ¿Qué pasa cuando yo derivo esa ecuación de cada una de las posiciones con respecto al tiempo? O sea, yo llego y calculo aquí la derivada de R sub i y obtengo la velocidad. Y aparte, esta sumatoria de m sub i muchas veces se escribe como m mayúscula, simplemente la sumatoria de todas las masas. ¿Ok? Y me la llevo para el otro lado de la igualdad. Aquí ya no tengo solamente la velocidad del centro de masa, sino que al acompañarla con la masa, pues obtengo el momento total. Eso es todo. ¿Listo? Bien. Creo que el video lo explica muy bien, paso a paso. Ok. ¿Qué opinan de esta? La cuarta. La sumatoria de todas las fuerzas internas del sistema es igual a 0 debido a... Las fuerzas internas son todas iguales a 0, las fuerzas internas son de magnitud despreciable comparada con las internas, vienen dadas en pares acción y reacción de la misma magnitud y reacción, y vienen dadas de pares acción y reacción de la misma magnitud y dirección opuesta. ¿Qué opinan? La D. La D. Sí, total. O sea, recuerden cuando nosotros calculábamos el momento total de un sistema y llegamos y calculábamos el momento de todas las partículas, que parecían 2 o 3. O sea, esa es la definición de momento total, de cuando el cambio del momento es igual a 0, es porque no actúan fuerzas externas. Entonces, no es raro que las fuerzas externas sean las únicas que me puedan llegar a dar esos cambios de momento. Y ya que el cambio del momento está asociado a las fuerzas, pues las fuerzas internas son las únicas que cuando yo las analizo todas, voy a encontrar que son iguales a 0. Listo, solamente me va a quedar las fuerzas externas. Por eso es que ahí viene la otra ecuación y me dice que las fuerzas externas es igual a la otra ecuación, a la derivada del momento total, a la que teníamos atrás, con respecto al tiempo, es decir, a la derivada de... Vamos a colocarla acá. Sí, queda un poquito largo, pero bueno, es cierto. Tenemos la fuerza externa, que es igual al cambio del momento total con respecto al tiempo, que es igual a la derivada de la masa por la velocidad del centro de masa, o sea, la masa por la aceleración del centro de masa igual a la sumatoria de todas las masas por la aceleración. Eso también, profe, es igual al impulso. ¿Señor? ¿Igual a qué? Uy, se le cortó, ¿cierto? Sí, como que no tiene buen internet. Le escuchamos a Parches, que es igual al impulso, le entendí. Sí se puede llegar al impulso, pero pues exactamente igual ahorita, así como está, no mucho. O sea, sí se puede perfectamente. Necesito las dos primeras líneas. A ver, puedo llegar a hacer eso. Puedo coger este de T y me lo llevo para acá. Y ya, tengo el impulso. O sea, tengo que la fuerza externa, que son las únicas fuerzas que pueden llegar a darme impulso a un sistema, o sea, bueno, puedo llegar a considerar el impulso entre partícula y partícula, pero es una cosa que prefiero considerarla fuerzas externas, ¿de acuerdo? Y de P total. Listo. Integro ambos lados. Y acá tendría, de la parte izquierda yo ya tengo el impulso, o sea, este es el impulso, ¿se acuerdan? Y el integral de fuerza por dt. Y en la derecha yo tengo la integral de dp, o sea, del momento. Y eso me va a dar el cambio del momento, momento final menos momento inicial. O sea, esto me va a dar acá cambio.
de momento total. O sea, sí, yo puedo llegar al impulso fácilmente. ¿Eso aparece en el video, esa cosa? No, no que yo recuerde. No, de pronto él profundizó viendo el libro o algo por el estilo. ¿Listo? Pero seguimos trabajando lo mismo, sí, totalmente. Entonces, por eso es que normalmente el impulso se trabaja con esto, con las fuerzas externas. Puedo calcular el impulso de una fuerza interna, no hay ningún problema. Pero el mejor concepto de impulso es cuando yo miro, tengo mi momento lineal total. Si es cero es porque no actuaron fuerzas impulsivas, o sea, fuerzas externas que me causaron cambios del momento. Así de sencillo. ¿Listo? Bien, ¿cómo opinan de la cuarta? De la quinta, la última. Si el momento lineal total de un sistema es constante, es correcto afirmar que. La D. La D. ¿Qué opinan de esto? La velocidad del centro de masa es constante. ¿Sí o no? O sea, que el momento lineal del sistema sea constante, de una vez me está queriendo decir que el cambio del momento con respecto al tiempo es igual a cero, ¿no? O sea, el momento final y el momento inicial van a ser el mismo, porque es constante, o sea, que es igual a cero. O sea, que no hay fuerzas externas. ¿Sí o no? O sea, ¿qué sería la aceleración? O sea, que no hay aceleración de la partícula. No, le estoy queriendo decir, para que esto sea cero, Ah, quiere decir que fuerzas externas tienen que ser igual a cero. Derivada de la masa por la velocidad del centro de masa es igual a cero. Y masa por aceleración también tiene que ser igual a cero. O sea, la partícula no se está acelerando, se está moviendo con una velocidad del centro de masa igual a cero. Ahora, esto, o sea, todo es igual a cero, excepto esto por partes. ¿Sí? Porque puedo tener una masa que se acelere, pero voy a encontrar otro término que sea de pronto negativo. O sea, tengo otra masa diferente o otra combinación de masas diferentes que van a tener una aceleración de pronto negativa o positiva. Entonces, con las otras términos me van a cancelar. Voy a tener cero, pero no tengo que tener cero en cada uno de los términos. Puedo llegar a tener aceleraciones en todo el sistema, pero en total, en sumatoria, sí va a ser igual a cero. ¿Listo? No puedo hablar de aceleración del centro de masa, pero sí puedo hablar de una aceleración interna. Por ejemplo, tengo la Luna y la Tierra, se están moviendo una con respecto a la otra, tienen un movimiento circular, tienen aceleración, ¿sí? Pero cuando yo calculo la aceleración de una, me doy cuenta que acelera hacia acá, en una dirección, y calculo la aceleración de la otra y va en la dirección contraria. ¿Ok? Ahora la multiplico cada una por las masas, hago la sumatoria y eso me va a dar igual a cero, que solo tengo dos partículas en movimiento circular. ¿Listo? eso. Solamente si yo le pongo el sol y casi que no lo incluyo en el sistema, sino que lo considero como una fuerza externa, entonces voy a decir, ah, no, las dos tienen fuerzas internas, a masa por aceleración interna igual a cero, pero veo que las dos también tienen una aceleración adicional hacia el sol, pero no considero la aceleración del sol hacia ellas, porque si las considero, es interna y automáticamente me va a dar igual a cero. Siempre me funciona muy bien con fuerzas externas, o sea, por eso es que este valor aquí es tan importante, fuerzas externas. En el momento en el que yo meto la interacción de otra cosa y ya no la considero externa como del sistema, se acabó. O sea, yo podría llegar a decir, voy a analizar el universo entero. ¿Sí? Si analizo el universo entero, voy a encontrar que no existen fuerzas externas. Porque ¿qué hay por fuera del universo? Si los meto todo, pues nada. ¿Ok? Las fuerzas externas del universo igual a cero. Tengo el momento lineal total de todo el universo y veo su cambio y me da igual a cero. O sea, hay algo muy importante que dicen que el momento lineal siempre se conserva. Sí, esa es la ley de conservación del momento lineal casi que siempre se me van a cumplir. Entonces, podemos llegar a encontrar que el momento total del universo del cambio es igual a cero. Si considero todas las fuerzas externas, las fuerzas, perdón, que hay. No hay fuerzas externas, solamente las internas.
¿Ok? Tampoco hay variación de la energía. O sea, la energía del universo sería constante. Estoy acá. Ok. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, me dice la primera. Si la fuerza neta actuando sobre el sistema de partículas es igual a cero, ¿qué se puede afirmar respecto a la aceleración y la velocidad del centro de masa? Ya lo acabamos de hablar un poco. Ya, que la aceleración sería cero y la velocidad constante. Vámonos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y miren que sí, es algo muy curioso. O sea, yo podría llegar a describir, imagínense que todo el sistema, todo el universo desaparece, pero está nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? A nuestro sistema solar vagando eternamente por el universo. La Luna va a seguir rotando alrededor de la Tierra va a seguir rotando alrededor del Sol, pero nuestro sistema solar alrededor de qué va a rotar. Ya no hay un centro de la galaxia, o ya no hay un cúmulo de estrellas, ya no hay un cúmulo de galaxias a las cuales rotar. O sea, simplemente vamos a ser nosotros, como un modelo atómico de los viejitos, una masa grande y otras masas girando alrededor de ella, moviéndose en el universo. ¿Alrededor de qué nos vamos a mover? O sea, vamos a movernos a velocidad constante, vagando eternamente. No vamos a hacer nada más. ¿Listo? Vamos a seguir teniendo aceleraciones internas, sí, nuestra velocidad va a cambiar de cada una de las partículas con respecto a las otras. Órbitas agudas, altas aceleraciones, órbitas más grandes, poca aceleración, poca velocidad, perdón. Sí, aceleración y velocidad, bueno. Pero nos vamos a mover como un todo a una velocidad constante. Eso sería. ¿Listo? Bueno, y la parte B de la misma pregunta. ¿Qué movimiento describiría el centro de masa? Bueno, ya casi que la respondí. Vamos a movernos en un movimiento casi que rectilíneo, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué viene de la segunda? Explique por qué la posición del centro de masa tiende a ubicarse cerca a donde hay una mayor concentración de masa. Creo que esa ya estuvo, ¿no? Pues sí, se refiere a la explicación respecto a la fórmula, ¿no? Que pues se le asigne más peso a la posición que tenga mayor masa. Sí, algebraicamente esa ecuación me habla un poco de esa parte. Espera, aquí les coloco las tres ecuaciones. O sea, si quisiera resumir lo que se vio en el centro de masa, sería esto. Y de hecho esto me cumple para muchas cosas. ¿Ok? Aquí de pronto falta lo de momento, pero sale de acá. Bueno, eso es lo que vieron en el video. Listo. Si el momento total de un sistema mecánico es igual a cero, esto implica que todas las partículas que conforman el sistema se mueven en línea recta con velocidad constante. ¿Qué opinan? Pues la velocidad no debería ser cero, Bueno, ¿no? si me Porque el momento es dicen, igual a la masa por la velocidad. ajá, o sea, me dicen que el momento total es igual a cero, o sea, este término de acá. ¿Listo? No me voy a meter con la de abajo porque no me está diciendo si ese momento es igual a cero siempre. O sea, simplemente, aunque si me dice que es igual a cero siempre, lo mismo, ¿no? No tengo nada de lo demás. Bien, pero para que el momento total sea igual a cero, necesito que esto sea igual a cero, es decir, la velocidad del centro de masa es igual a cero. ¿Sí?
Sí. De acuerdo. Pero no quiere decir que la velocidad de cada partícula individual deba ser igual a cero, o que no pueda ser variable, o que no pueda ser en una configuración diferente o especial. Ah, vale. Es que yo cuando leí que todas las partículas que conforman el sistema pensé que hablaba como el sistema como un todo, o sea, como todas las Ah, partículas. bueno, Will, vale, si le parece que está oscura, entonces se puede argumentar. Sí, todas las partículas automáticamente se estarían moviendo. De hecho, no se mueven, sí, estaría quieto, o sea, no tiene momento. O sea, si esto es igual a cero, esto también es igual a cero, la velocidad del centro de masa es igual a cero, está estacionario el momento, perdón, el sistema. ¿Listo? Pero no puedo llegar a asegurar eso de cada una de las partículas individuales. Se pueden mover de cierta manera. O sea, no sé si, a ver, no sé si sea fácil o difícil hacer algo similar. Ah, pero creo que no lo permite. Ya hemos sacado otra vez. Listo. Lo malo es que esta applet solamente permite movimiento rectilíneo. Mm. Esta también deberían revisarla. Me permite tener diferentes partículas. ¿No le puedo cambiar la velocidad? No. A ver. Solamente le puedo cambiar la velocidad. O sea, las puedo mover en cualquier dirección. Pero si ellas solamente se mueven en una dirección rectilínea, no puedo hacer mucho más. Bueno, tengo puras partículas moviéndose en dirección rectilínea. Casi que cada una de las partículas es la componente vectorial, ¿no? O sea, aquí tengo una componente vectorial en Y, aquí tengo una componente vectorial compuesta y ya también tiene su propia componente vectorial. El centro de masa siempre se va a mover en una línea recta. No hay nada que hacer. Tengo la combinación lineal de movimientos rectilíneos. Así que es normal que el resultado me dé rectilíneo. Eso lo dejo también para que la miren. Ok. Y alcanzamos a mirar algunos ejercicios. Aunque eso está como sencillo. Y este no tanto. Listo. Hagamos este. Cuatro partículas de masa m se ubican en las esquinas de la base de un cubo del lado A. En las esquinas de la cara superior del cubo se ubican otras cuatro partículas de masa 3m. ¿Dónde se ubica ubicado el centro de masa? ¿Dónde se encuentra ubicado el centro de masa del sistema? O sea, no es eh, una relación tan trivial. Creo que tendría que haberlo bajado un poquito más, pero bueno. Listo. Esquinas de la base. Quiere decir que aquí voy a tener unas masas de m. ¿Listo? Y arriba voy a tener unas medidas de 3m.
Ok. ¿Está bien? Creo que lo interpreté bien. Yo lo interpreté igual. Bueno, listo. Entonces, menos posibilidades de que esté mal. ¿Cómo deberíamos proceder? O sea, sabemos que queremos encontrar el centro de masa. Listo. ¿Qué hacemos? Poner un eje de referencia. Sí, porque es nuestro centro de masa con respecto a qué. ¿Ok? Ya les dije algo importante. Miren que este cubo tiene la masa un poquito desequilibrada. Si yo me paro en cualquier esquina y casi que pongo mi dedo ahí, automáticamente este cubo va a rotar. Sí, automáticamente va a rotar. Si yo de alguna manera logro colocar, por ejemplo, una cuerdita que vaya hacia el centro de masa del cubo, una vez lo ubiquemos donde está, y colocamos de ahí otra cuerda que vaya al techo, este cubo va a estar en perfecto equilibrio. No sé si han visto ese aparatico que era como un pajarito, usted lo cogía del pico y parecía que ahí no estuviera su centro de masa, pero él tenía unas alas largas y que usted lo cogía desde el pico, él era como muy alargado hacia un lado, él se quedaba quieto. No sé si lo vieron alguna vez, Yo no lo recuerdo. ¿no? Profe, No creo. profe, una pregunta. Ya que eso es digamos que está en 3D, ¿toca analizar la posición para X, Y y Z? Sí, por supuesto. Entonces debería ser Ah, nuestro siguiente objetivo. Esto, ¿no? Era una decoración boba. Bueno, no este exactamente, había muchos. Este de pronto no es tan exagerado. Es que hay unos que sí eran bien curiosos. Bueno, en fin. Ahí la cosa es que las alas tenían una plomada bastante, o sea, otro material, una densidad diferente, ¿ok? Y el resto del cuerpo casi que era hueco. Entonces, ahí equilibrado en el centro de masa. Pero no pareciera. Para las alas es muy delgaditas, entonces la gente, wow, impresionante. Era una decoración bien. Ok. Listo. Si ponemos nuestro eje de referencia, lo podemos poner en cualquier esquina, yo creo que sería lo correcto. Podemos colocarlo acá, por ejemplo. Espera, perdí el lápiz. Ah. ¿Listo? Aunque bueno, ahí vamos a tener valores negativos. Si quieren nos vamos y llevamos este sistema de referencia atrás. Creo que me queda más fácil. Mira, me queda imposible copiarlo. Me queda más... Uy. Listo. ¿Comenzamos a hacer la ecuación o le escribimos a cada masa su posición primero? ¿Qué creen que será más fácil para ustedes? pues, así como para verlo más visual, pues colocar la posición. Listo, por ejemplo, esta masa. Esta masa sería la posición en X, ¿cuánto? L. Recuerden que los lados son A. O sea, Bueno. está a unidades hacia el eje X, en Y 0, 0 y en Z 0. 0, ¿de acuerdo? Y repito lo mismo para cada una de las masas. Por ejemplo, esta. Acá tenemos, ¿cuánto en X? A, Lo mismo, ajá. En Y, A, ok. Y estamos en el piso y esto se va a repetir para todas, ¿no?
Esa va a ser la posición de todas. Para esta masa, en 0 X es 0, en Y lo mismo, está en una distancia A, y en Z 0. ¿Ok? Bueno, y para esta que estamos aquí en el origen, 0, 0, 0. es mi origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Así que esta posición no me va a contribuir mucho, que digamos. Bien, todas las otras tres, básicamente en X y en Y van a tener la misma configuración, excepto en Z, donde van a tener la distancia A. Puedo llegar a mirar la que está aquí y voy a ver que también está en 0, 0, A. ¿De acuerdo? Puedo reducir un poquito el tiempo. Acá también, esta va a estar en A, y de altura A. Estamos en Z. Esta la copio tal cual de la de abajo. 0, A. ¿Listo? Y finalmente esta que está en A, 0, A. ¿Ok? Queda un poquito cargado el dibujo. No se ve bien. ¿Se entiende, Un poquito cargado, profe? pero se entiende. ¿No? Sí. ¿Se entiende? Bueno, tenemos 8 masas, o sea, vamos a tener el producto de 8 cosas. ¿Listo? Podemos armarlo como un vector R y JK, pero viendo lo grande que va a salir, aquí lo más fácil, obviamente lo más sencillo para dibujar, va a ser por componentes. O sea, hallamos las componentes del vector de centro de masa. ¿Sí? Como cualquier vector de centro de masa, yo lo puedo llegar a descomponer. O sea, X del centro de masa en dirección Y. Y de centro de masa en J. Y Z de centro de masa en K. Entonces calculemos una. ¿Listo? Ok, comenzamos por la primera partícula. Esa no va a tener componente, no me va a colaborar para nada, así que no me está apoyando en nada. Voy a colocarla ahí simplemente para tener un control de número, para saber cuántas estoy poniendo. Bien, sigo en el mismo orden casi que las dibujé. Aquí vamos a tener M por A en X para la primera. Esta segunda vamos a tener también otro M por A. Esta tercera, otro 0. Ya con eso completo la base de abajo. Si repito, voy a obtener lo mismo, pero con un 3 al lado. Es decir, esta primera va a ser 0, esta va a ser 3MA. Ok. 3MA de nuevo. Y esta 0. ¿Listo? Sobre la masa total del sistema. Y recuerden que esa masa total del sistema va a ser casi que la misma para todo el ejercicio. Para X de centro de masa, para Y y para Z. ¿Cuánto es la masa total del sistema? No creo que haga falta hacer la ecuación. ¿Ni idea? 16 M. Sí, tenemos 3M por 4, 12 más 4. ¿Ok? Listo. Aquí podemos llegar a dar casi que una respuesta. Arriba tendríamos 6M, del lado derecho 7, 8M y abajo tenemos 16M. ¿Listo? ¿Y eso cuánto me da? Dicen los matemáticos, muy importante. Espera, me comí algo acá importante. Ok, ¿cuánto me da eso? Señores, ¿difícil? Señoritas, ¿A medios? sí, tal cual. Ese no es un eje tan preocupante.
Es decir, el eje X es un eje bastante simétrico. Es normal llegar a decir, bueno, yo sé que la dirección de la partícula más o menos va a cruzar este eje. Sí, en X, más o menos mirando ahí donde estaría X medio en X. Mentiras. Si yo digo que está en X medios, estoy dibujándolo mal. Bien, va a cruzar ese, o sea, ese es X medios. Perdón, X igual a medios. ¿Estamos de acuerdo? En la dirección del eje X estoy tomando la distancia A y la estoy dividiendo en la mitad. O sea, esa línea la va a cruzar automáticamente. Lo único que yo no sé es qué tan alta está y no sé qué otra línea en la dirección de Y, o sea, una línea por acá, la va a cruzar. ¿Sí me entienden? Pero en la dirección de llevar también lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene los mismos elementos. O sea, el único problema es en Z. Pues por lo que veo, sí. O sea, ¿podemos hacer el salto de una vez o no? Decir Y centro de masa es igual a medios. ¿Qué opinan? Pues, no me quiero arriesgar. No, pues digan ustedes. ¿Y es esto el ancho? ¿Cómo así el ancho? Bueno, sí, puedo llegar aquí, si lo tengo de esa perspectiva, yo digo que Z es X es el fondo, ¿no? Y es el ancho y Z es la altura. X es el fondo, más o menos. Entonces, el fondo y el ancho sí es a medios, gráficamente mirando. O sea, si quieres hacemos el de Z de una vez. Sí, profe, porque calculando también da lo mismo que dijo el compañero. Bueno, 8/16. si ustedes después lo quieren comprobar, no pasa nada. Viendo el tiempo que nos queda puede ser buena idea. Listo. Hallemos el Z. Se parece ser el problema. Entonces, vamos a tener que los 4 de abajo no me aportan absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. O sea, Porque ahí están en la vamos a base. tener 0, sí, estamos en la base, así que aquí tenemos 0 cuatros, que lo colocamos para hacer conteo, no pasa nada. Uy. Ok, listo, y vamos a tener 3m 4 veces arriba. Podemos tener aquí 4 por 3 de una vez o escribir los 4 si quieren. Bueno, la C va a tener que pasar en algún lado. Hay gente que sufre con el señor de los aguacates a mediodía. ¿No les ha tocado clase a mediodía? Yo tengo una clase a la 1. Y no pasan del aguacate. Sí pasa, sin falla. Bueno. Listo. Entonces aquí ¿qué tenemos? 3 por 4 12. sobre 16. Qué pena. Se me olvidó aquí multiplicar todas y cada una de estas masas por la Ahora. distancia. A 3/4 de A. ¿Puedo sacar tercios? Bueno, esto no sé si me va a caber aquí. ¿Listo? Entonces ya tengo 3 puntos. O sea, A medios y A medios, si yo miro el cubo desde arriba voy a ver que está en el centro, pero la altura del centro de masa está un poquito más alto de la mitad. 3/4 de la mitad. ¿Listo? O sea, si me paro en un punto y quiero llegar a mirarlo, digamos, en este plano, puede llegar a ser así. En el plano, digo, en la cara frontal del cubo. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, listo. 3/4, o sea, estaría justo en la mitad y justo en la mitad, o sea, si 0,75.
Sí, pero para dibujar Me falta un esto, cuarto. ya está un poquito más complicado. Voy a intentar dibujarlo más o menos abajo. O sea, tenemos que hacer la proyección entre este punto y este punto. ¿Ok? No. Listo. Y sube 3/4 del cubo para dar una proyección más o menos realista. Aunque no lo parezca, yo creo que estaría como por acá. ¿Sí? Ese sería mi centro de masa del cubo. Creo que me faltó un poquito más de altura, ¿no? No, está como igual. O sea, estoy Como un guiándome, poquito más alto. O sea, como por la mitad. estoy guiándome de esta distancia. ¿Más? Pues me da la impresión a mí, ¿no? O sea, si se hace la proyección desde Z, parece que, ¿no? Bueno, sí, creo que ahí. Más o menos. ¿Listo? Ok. Esa, profe. Y finalmente, vamos a hacer esto rápidamente. Ok, una partícula de masa de 3 kilogramos tiene una velocidad dada, un polinomio, y otra partícula tiene una velocidad constante. Calcule la velocidad y la aceleración del centro de masa. Bueno, para la velocidad es sencillo porque solamente tenemos que coger esa velocidad de A y evaluarla para 2 segundos, ¿no? O sea, para hallar mi vector. Mejor dicho, aquí tendríamos, hagámoslo una vez, esto sería 4 y... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy multiplicando este 2 por el 2 de arriba. Sí, profe. Ok. Más 3 por 2... Ah, pero es al cuadrado. 12. No, pero es al cuadrado. Sí, 2 por 2, 4 por 3, 12, ¿no? Sí. Perfecto. Listo. Y tenemos la velocidad en... Creo que se equivocaron, serían B, ¿no? Ujú. En B, que de hecho no le interesa el número con la que yo le evalúe porque es siempre 5. Vale. ¿Ok? Todo está en metros sobre segundo. Listo. Este sí lo puedo entregar vectorialmente. Es decir, puedo llegar a encontrar el R del centro de masa que recuerden... O sea, tienen que recordar esto. Creo que del ejercicio pasado no lo coloqué. Mi enemigo la línea recta. Listo. Así que podemos hacerlo una vez por componentes. ¿Por qué no? ¿Listo? Pero, Tendríamos profe, ¿el de la acá posición o el de la velocidad? todo. Ah, esa es la posición, ¿cierto? Bueno, la velocidad sería igual. Pues sí, es igual, ¿no? Pero como lo representa con la R de la posición, pues... ¿No me piden la posición? No me piden integrar. ¿Se puede dar la posición también o no? ¿Qué opinan? Supongo que sí, ¿no? O sea, se integra de 0 a 2, supongo, No. ¿no? No, porque me piden la posición en un instante. Lo que sí deberían darme es la posición inicial. Para cuando yo integre la posición tenga de x sub 0 a x, o sea, tenga el x sub 0. Tengan Vale, la yo decía 0 posición. era por eso, o sea, suponiendo que iniciaba en 0, pero sí hace falta la posición inicial. Puedo hallar el desplazamiento. O sea, puedo hallar el desplazamiento, pero no puedo hallar como tal la posición a menos que tenga alguna inicial. Pero bueno, pues
poner 0, después del origen. Listo. Entonces, puedo hallar la velocidad del centro de masa. Rápidamente para X tenemos una masa de 3 kilogramos por la primera coordenada, es decir, 4. ¿Listo? 3 por 4. En Y. Ok, más. ¿Cuál otra tenemos? 2 kilogramos. Ok, 2 kilogramos para la masa B por 5. También en Y. ¿Listo? Profe, Esta va a ser la componente de la velocidad del centro de masa en Y, señor. ¿Dónde dice que las partículas están en el mismo sistema? ¿Cómo así en el mismo sistema? O sea, porque está hallando el centro de masa entre las dos partículas, o sea, no deberían estar en el mismo sistema para eso. ¿Que están medidas desde el mismo sistema de coordenadas? Sí. Pues no me lo están aclarando, pero yo supongo que están medidas en el mismo sistema de coordenadas. Solo me hablan de 2 partículas, no hay más en el mundo. O sea, ¿quiere tomar alguna como externa o algo así? Pero es que pensaría que se tomaran como independientes, pero no sé. No. Pues yo podría calcular entonces o sea, con solo una partícula no podría calcular el centro de masa porque calcularía básicamente la posición de la partícula. O sea, no estoy haciendo nada más. ¿Sí? Porque yo llego y saco acá esto como término común, o sea, el 3, y acá divido sobre 3. Y ya, me da simplemente la velocidad de la partícula. En Y, J, me da la misma ecuación. Porque la ponderación de arriba y la de abajo es la misma. O sea, multiplicada por 3. Y para la otra, entonces multiplicada por 2 y dividido sobre 2. Pero acá ya tengo cosas diferentes. O sea, acá ya tengo un 2. A ver. Perdón. ¿Sí? O sea, aquí tengo el 3 que está multiplicando a 4 para la dirección Y y un 3 que está multiplicando a 2 en la dirección J. Ya, esa es la partícula 1. Pero también tengo aquí un 2 que es la de 2 kilogramos multiplicando a la de 5. O sea, ya tengo una ponderación diferente, ya no puedo llegar a sacar el 3 como un término común. Ya no puedo llegar a cancelar el 3 sobre 3. Aparte que la masa total ya no es 3 más 2. Ya no es 3 ni 2, es 3 más 2. Es la suma de las dos. O sea, 5 kilogramos. ¿Listo? Sí, profe, ya. Y ahí ya Ahora tengo sí mi ya centro de entendí. masa. ¿Cuánto me da el primero? O sea, de acá tengo 12. Acá tengo 10. Y acá tengo 24, 36. ¿Cierto? Sí. Ok. Listo. Bueno, los dejo. Voy tarde para la otra. Lo terminan. Listo, profe. ¿Listo? Ahí está para la velocidad. No mezclen peras con guayabas. Esto es sí, esto es sí, esto va independiente. O sea, 22i a un lado y 36j al otro. Ese es el vector completo. O sea, 36 sobre 5i, perdón, 22 sobre 5i y 36 sobre 5j. Ese es el vector de centro de masa. Eso tiene las dos componentes. Bueno, Listo, profe. chao. Listo, profe, gracias. A ustedes. Chao.